Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Resumen Parlamentario. Estamos en vivo desde el recinto de la Cámara de Senadores para llevarte las noticias legislativas más destacadas. Hola María Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? Muy bien, ¿cómo andás? Muy bien. Tenemos que hablar de muchísimos temas y tenemos invitados muy especial. Vamos a comenzar a hablar del futuro. ¿Qué le depara a Argentina el futuro? ¿Qué le depara a tus hijos, a mi hijo? ¿Qué deberían estudiar? ¿Cómo deberíamos estar formándonos? ¿Qué deberíamos estar estudiando, leyendo, preparándonos para el futuro? El futuro no es dentro de 40 años. El futuro es dentro de 11 años, ponele. Es dentro de 11 años. Exactamente. También están ocurriendo cambios ahora, El futuro es ahora es también. ahora, y dentro de unos años lo vamos a ver plasmado con las nuevas profesiones del futuro. Exactamente. Y para eso tenemos dos invitados muy especiales. Estoy hablando de Miguel Velardes, de la Secretaría de Trabajo, quien es director de Nuevas Formas de Trabajo, y Ramiro Albreu, de investigador principal de Desarrollo Económico de CIPEC. Muchísimas gracias a los dos por estar acá. Gracias por Gracias la por invitación. invitarnos. Bueno, la primera pregunta quizás sale un poco de contexto. ¿Primera vez en el recinto de la Cámara? Primera vez en el recinto, nunca había entrado aquí. Sí. ¿Y qué le sucede con esto? Tengo ganas de sacarle fotos. No, Una selfie necesito. una selfie en el recinto de la No, Cámara. ganas de traerlos a mis hijos acá. Ok. Sí, yo lo mismo, y también pensar que nosotros en CIPEC trabajamos mucho interactuando con los políticos para pensar políticas, y estos son los lugares donde se deciden las cosas. Tal cual. Todo lo que uno hace tiene sentido siempre que alguien de acá diga esto importa, o este número me sirve y lo voy a usar para algo, ¿no? Y Entonces donde se creo- trabaja para el futuro. Exacto, sí. Bueno, el futuro importa. Vamos con una pregunta general. Tengo un hijo de 6 años. ¿Hacia dónde enfoco, hacia dónde hablo con él para decidir su educación? ¿Qué debería hacer con mi hijo en el campo educativo? Vos tenés hijos. Sí. Yo Estamos tengo todos en la hijos y misma. ya pasé por lo de los 6 años. Mi nena tiene 14, mi nena tiene 11. Y primero y principal, el primer mensaje es, no importa lo que quieras hacer de tu vida, seguramente si le pones como mucha actitud, mucha proactividad, mucha pasión y querés hacer las cosas bien, vas a ir bien. Primero. Segundo, no hay que hacerse tanto conflicto, porque imagínense que ellos van a vivir por lo menos 130 años. Entonces, los cambios que se van a suceder, ellos van a cambiar como de carrera o de lo que quieren hacer por lo menos 5 o 6 veces dentro de estos próximos 100 años que les digo a ellos que van a estar. Entonces, el tema que más les digo es, ustedes tienen que saber leer la realidad y adaptarse. Básicamente van a haber muchos cambios en los próximos 100 años, con lo cual la actitud que tienen que tener es, frente a un cambio en el sistema, lo analizo, resuelvo, veo las opciones que hay y elijo dentro de las opciones la que puedo elegir. Entonces, básicamente yo los estoy formando, o lo que les estoy diciendo es, sepan resolver problemas. Eso por un lado. Y segundo, relaciónense, porque somos comunicación, somos sociedad, tenemos que saber trabajar entre todos juntos. Con lo cual, si pueden insertarse en grupos sociales, pueden comunicarlo bien y pueden tener un análisis crítico, un análisis más pensamiento científico, digamos, para poder analizar un problema y buscar soluciones, ya tienen todo resuelto, desde mi punto de vista. Está cambiando el paradigma del trabajo. ¿Cuáles van a ser los empleos del futuro? La pregunta más difícil. No, si pero, querés, no, yo pero para no... retomando un poco, perdón, antes de eso, lo que decía Miguel, es importante entender que la forma en la cual se aprende y se aprendía ya no sirve, ya no va a servir cada vez menos. Esto que decía Miguel da una idea de una currícula totalmente distinta a la que existe. No solo currícula para la educación formal, sino para la educación en el trabajo, para la educación en primera infancia. O sea, acá hay que repensar esquemas de formación que vos antes, digo, en la década del 60, 70, incluso hasta hace poco, con cierta formación estandarizada sobre participación en algún proceso, vos podías tener un nivel de vida decente. En el futuro no va a ser así. Por eso, por ahí Miguel apuntaba primero a habilidades blandas que tenemos que tener, que se forjan muy temprano en la vida. Segundo, interacción con las máquinas, entender las computadoras y demás. Y tercero, que en general aprender a moverse en un esquema flexible, donde ya no va a ser una gran empresa la que contrate para siempre gente. Eso en el futuro no va a existir. Entonces,
cómo formamos a personas que sean más autónomas, que entiendan, que sean buenas en los skills o las habilidades socioemocionales que se forjan temprano y que entiendan lo general, que puedan entender conceptos. No aprender de memoria una parte de algo general, eso no alcanza. Quizás antes alcanzaba, Sí. eso no alcanza más. Tomando un poco lo que vos decías, vamos a vivir 130 años. Mi hijo Fácil. puede llegar a vivir más de 130 años. Fácil, sí. Me imagino que quizás alguno de los trabajos del futuro está relacionado con la salud, con el acompañamiento a esos 130 años, ¿puede ser? Bien. Si nosotros nos ponemos a analizar un poco, a ver cómo son las tendencias de la demanda de ciertas ocupaciones, vamos a ver que hay una cierta tendencia a demandar cada vez más como dos habilidades como muy, como, no sé si opuestas, pero interesantes. Por un lado, habilidades duras de pensamiento crítico, en donde se buscan gente que sepa programar, que sepa trabajar con sistemas automatizados, que pueda crear, que pueda hacer más tirando a habilidades más matemáticas o más estadísticas, etc. Por un lado eso, ¿no? Más tecnológicos. Pero por el otro lado, y dado que hay un montón de procesos que pueden ser automatizados en este momento, que vivimos en una época de boom de inteligencia artificial, y actividades que antes se pensaban propias de los humanos, ahora lo puede hacer una máquina o un algoritmo. Entonces, hay ciertas habilidades que no pueden ser automatizadas fácilmente, y una de ellas es la de cuidados. Todo lo que es el sector de cuidados, ya sea niños, docencia obviamente, niños, enfermería, pacientes, adultos mayores, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con cuidados es un sector de alta demanda, cada vez más creciente. Vamos a tener que estar muy preparados para formar gente en este sector, más gente en este sector, pues es un sector promisorio, porque eso es como que nos queda, si vamos a estar automatizando un montón de actividades, lo que nos queda para, que es medio irreemplazable, es el contacto humano-humano. Y el cuidado, por ahora, es un sector que no puede ser automatizado básicamente para nada. Digamos que las carreras tecnológicas van a ser más que nada las automatizadas, ¿no? Porque el resto, por ejemplo, un médico va a ser necesario, va a seguir siendo necesario en el futuro, un psicólogo. Sí, lo que pasa es que, perdón, no se refiere a ocupaciones. Uno también acá tiene que bajar un poco la típica ansiedad que tenemos cuando hay un cambio tecnológico acelerado y ver que en el pasado no hubo desempleo tecnológico. O sea, no es que de pronto las máquinas van a hacer todo y van a liderar todo esto. No, somos nosotros que inventamos cosas, nuestra creatividad es lo que está moviendo el mundo. Vos hablas de la cuarta revolución industrial Claro, en el artículo. entonces en general hay que bajar un poco la ansiedad referido a esa confrontación. Lo que sí sucede es que dentro de cada ocupación se revisita, cambia la división de tareas. Entonces el abogado o el médico va a seguir existiendo, pero va a ser menos diagnóstico. Porque el diagnóstico estandarizado lo hace mejor una máquina. Claro. Si es estimada una probabilidad de que vos tengas cierta enfermedad basada en ciertos síntomas. La máquina lo hace mejor, maneja muchos datos. Ahora, el médico después tiene que decir, esto se relaciona con esto, o la máquina acá se equivoca porque falta interactuar que esta persona en su historia tiene este dato que la máquina no había tomado. Entonces, ¿qué sucede? Los médicos no desaparecen. Lo que sí ocurre es que tenés que reperfilarte, ahora que es una palabra que se usa. Pero digo, está de moda. pero tenés que readaptar tus habilidades para entender que la relación con las máquinas va a cambiar. Hoy en día en la Fundación Favaloro se hacen copias 3D del corazón que se va a operar y el médico puede practicar teniendo el corazón del paciente ya afuera. Es increíble. Igual esta pregunta la tenemos que hacer. ¿Qué trabajos creen que van a desaparecer, que no van a existir más por este cambio? Déjame ahí que quería decirte Dale. antes y después te doy. Sí. Ahí yo digo que tenemos que tener en cuenta que nosotros durante el siglo XX había cierto tipo de trabajos. Que tiene que ver con lo que decía un poco antes, ¿no? Ese trabajo era rutinario, era un trabajo para toda la vida, era un trabajo que no requería mucha capacidad cognitiva, más que quizás procesar datos, aprender de memoria un montón de cosas. Bueno, mucho de la expansión de la clase media del siglo XX era en esos trabajos. Bueno, eso es lo que está en riesgo. Entonces, cuando no sabemos qué trabajos quizás van a ser los del futuro, porque el futuro se está creando, lo estamos armando, pero sí sabemos cuáles no van a estar. Eso sí lo vemos. Entonces, todos los trabajos que tengan mucho contenido rutinario, repetitivo,
donde nosotros, de alguna manera, las personas estaban deshumanizadas. ¿Ejemplos? Bueno, ejemplos, un ascensorista. Un ascensorista, una cabina de peajes. Hay Ya no muchos existe el ejemplos ascensorista donde- prácticamente. Ya Una no persona existe. que tiene que ver el código postal en un sobre, entenderle la letra al código postal para ponerlo en el lugar indicado en el correo. Exacto. Eso lo hace una máquina. ¿Sí? En el curso este que te decía antes, cuando todavía no habíamos empezado, de Machine Learning, uno de los ejercicios es, fíjate todos estos 5.000 números hechos a mano, ingresalo en tu algoritmo y después agarrá números hechos a mano y procesalos con este algoritmo a ver si te lo puede predecir. Y te los predice. O sea, le pusiste la capacidad al algoritmo de poder leer cualquier tipo de escritura porque puede reconocer los números. Entonces ya está, el código postal te lo va a reconocer enseguida. No necesitas a la persona repetitivamente haciendo esto. Ahora Claro, tengo una pregunta que tiene que ver con un poco de ficción. Por ahí te vas a reír un poco, Mariano, porque estuvimos hablando como de películas y cosas, porque tiene como un poco de ficción si uno deja volar la imaginación. En esto de que se puede extender la vida de los seres humanos. Bien. ¿Se va a extender? ¿Esta querés que la responda un poco yo con mi Vos sos más background optimista biológico? que yo, pero... Mirá, hay mucha experimentación, ¿no? Hay muchos, yo tengo un background biológico, con lo cual hice investigación en biociencias, en ciencias médicas, así. Básicamente, hay varios experimentos que tienen como objetivo poder entender cómo podemos alargar la vida. La vida ya se alargó muchísimo. Si nosotros vamos a 100 años atrás, ¿cuál era el promedio, la expectativa de vida? ¿50 años? Sí, ¿40 menos, años? sí, A menos, nivel mundial menos, ¿no? Sí. 40. Sí, sí, sí. Bien, no había mucha diferencia con hace 200.000 años atrás, básicamente. Entonces, con los avances en medicina, se pudo llegar ahora que tenemos una esperanza de vida de 75, Un poco 80 en más. algunos países quizás. Bien, entonces, ¿va a haber avances médicos? Sí. ¿Los hay? Sí. ¿Se va a poder llegar a hacer tipo algunos reemplazos de ciertos tejidos? Absolutamente. Ahora, ¿todos vamos a poder acceder a esos avances para alargar un poco más la vida? Y lo otro es, ok, Esperemos alargamos... que sí, que el futuro sea... Bien, esperemos que sí. Esperemos que sí. Y si alargamos la vida, ¿en qué condiciones la alargamos? Y además, ¿cómo nos vamos a adaptar a, no sé, un tema de seguir siendo activos, económicamente activos, ¿no? Pues yo tengo 47 años. Cuando tenga 75, voy a querer seguir trabajando. ¿Y cómo se va a adaptar la sociedad para redefinir el tema de jubilación? ¿No jubilación? ¿Va a existir la jubilación? ¿Cómo sería? Pues vamos a ser activos. Mientras la cabeza funcione, después la medicina me puede ayudar mucho. ¿Sí? Se va a extender. Claro, lo que es interesante lo que decía Miguel, porque de hecho es algo que uno ya ve que está pasando. De hecho, como bien vos mencionabas, en las últimas décadas, porque es una expansión de la expectativa de vida, y aparte esto de cómo se distribuyen esos años adicionales. Para los países avanzados es tarde en la vida, porque vos todas las enfermedades que son crónicas, estás haciendo que no sean mortales, entonces seguís viviendo. Ahora, cuando uno va a los países emergentes, el problema más grave ahí son las enfermedades comunicables, que ya tienen cura. El tema es que ahí no tenés la tecnología, o no está tan estandarizada. No sé, si en los países de bajos ingresos, 1 de cada 2 muertes tienen que ver con estas enfermedades, que en los países ricos es 1 de cada 10, menos de 1 de cada 10. Entonces ahí también tiene que ver con eso, cómo primero uno ve una transición hacia vidas más largas y muchas más productivas, pero hay que encontrar el propósito también de esos años adicionales que tenemos. Y segundo, que si no pensamos políticas globales distintas, va a ser una distribución desigual. Así como la riqueza se distribuye desigual, también los años adicionales de vida suelen distribuirse desigualmente a lo largo de los países. La tecnología viene a trabajar con el hombre. Lo estaba pensando, recién mencionabas, por qué los países emergentes, digamos, se producen estas muertes con enfermedades crónicas. La mayor cantidad de muertos en nuestro país tiene que ver con los accidentes de tránsito. Es por lo que más mueren, digamos, ciudadanos argentinos y quien habita en nuestro suelo. Quizás la tecnología, cuando no conduzcamos los hombres, podrá hacer que no suceda tanto eso. Sí, yo creo que ese es un debate abierto. Si vos me preguntás a mí cuál va a ser el transporte del futuro en la ciudad, para mí pienso más en una bici que en un auto. Tal cual. Digo, Lo pero ves también más hay que bajar un sustentable. poco el, ¿viste? Sí, No, más y transporte público más también. transporte público y demás, que seguro, o sea, si está monitoreado de alguna manera.
Tu pregunta va a algo más general que se repite desde que existe una máquina, y es si la tecnología es para acompañar y para bien, o es para reemplazar y para mal. Terminator o no Terminator, Por eso, digamos, poner pero ahí, de nuevo, cinematográficamente. ahí depende mucho de nuestra creatividad y cómo usamos la tecnología. En sí es agnóstica, no es buena ni mala. El tema es el uso que nosotros le damos a la tecnología. cual. Luego puede tener tecnologías que son para mal, no sé, por ejemplo, medicinas que en Estados Unidos generan la crisis del opio, por ejemplo, o para bien que están bajando las muertes de niños menores de 5 en África. Entonces, quiero decir, cada tecnología tiene que ser procesada y entendida en instancias como esta para poder llevarlas al camino que sea complementario al ser humano. Y para eso, en este recinto, tienen que tener mayor interacción con las personas que entienden de tecnología o crean esa tecnología. Y estoy hablando de todo el sistema científico-tecnológico. Ujú. ¿Sí? Y eso es algo que quizás en Argentina deberíamos potenciar mucho más. Ahora, bueno, recién se hablaba sobre la extensión de la vida humana. Quizás, bueno, las personas van a vivir más, pero nos vamos a encontrar con otros problemas que tienen que ver con el cambio climático, por ejemplo. ¿Cómo se analiza el tema del cambio climático con una perspectiva de futuro? Ahí, ¿querés vos? Bien. A ver, no soy experto en cambio climático, pero el cambio climático ya es un hecho. Ya está, ya lo tenemos, lo podemos ver todos los días en las noticias. Vemos que muchos de esos cambios climáticos están hechos por actividades humanas, ¿sí? Entonces, hay un tema. En principio creo que hay bastante consenso entre los países en que hay que ponerse en acción o reforzar las acciones para mitigar los efectos de la actividad humana sobre el cambio climático. Eso es una oportunidad y dentro de lo que es el debate sobre el futuro del trabajo, hay todo un capítulo en la OIT, en todos los debates internacionales, en el G20 también, sobre la oportunidad de las actividades que ayudan a adaptarnos o a mitigar los efectos de la actividad humana en el cambio climático, una oportunidad para crear trabajo de calidad. ¿Por qué? Porque hay un montón de ocupaciones con sus habilidades respectivas que están asociadas a estas tareas que hay que realizar para poder disminuir los contaminantes, reducir los desperdicios, los residuos, reutilizar, ¿sí? Son varias R's que no me las acuerdo en este momento, pero la idea es tratar de impactar lo menos posible en el ambiente. Eso es lo que se llama el empleo verde, ¿sí? Que de hecho en el Ministerio hicimos junto con la OIT la primera estimación del empleo verde en Argentina, donde tenés un 7% de las ocupaciones que podría considerarse empleo verde. Son empleo de calidad, empleo decente, que ayuda a adaptarse o a disminuir la contaminación, ¿sí? Y aumenta la reutilización de todos los elementos utilizados en lo que llamamos no una cadena de valor, sino un ciclo de valor, porque todo debería ser reutilizado. Esa reconfiguración económica lleva a que haya ciertas ocupaciones, ciertas actividades nuevas que pueden generar mucho empleo. Y me parece que eso es algo que hay que valorarlo, ¿no? Sí, ahí yo soy un poco más pesimista. No pesimista, sino... No pesimista, no. Sino que si no tenés una acción coordinada, porque acá hay un problema de lo que nosotros llamamos el bien común, la tragedia de los comunes, llamamos los economistas. Es cuando algo es de todo, nadie lo cuida. ¿Por qué? Y bueno, anda vos, voy yo, no va ninguna, no va ninguno, yo no voy. Entonces, es muy difícil a veces resolver problemas de naturaleza global, porque todo el mundo cree que si todos aportan, yo aporto, y yo no aporto. Entonces, hay una instancia de acuerdos a nivel de política pública internacional que se había avanzado con París, con el Acuerdo 2015, y ahora no sabemos. Y sobre eso, a veces hay una especie de optimismo tecnológico, a través de lo que se llama la geoingeniería y todo lo demás, referido a que siempre hay una solución tecnológica para los problemas. Entonces, no nos preocupemos tanto hoy, porque mañana va a haber algo nuevo, espectacular, y que va a resolver todos los problemas. Yo digo, eso todavía no existe, se está discutiendo en la instancia de eso, y el tema es que el cambio tecnológico tiene dos problemas. Uno, que tiene mucha inercia. Muy bien dijo Miguel, esto ya, hasta que nos dimos cuenta, sigue esto, y estamos generando mucho efecto hacia adelante. Y el segundo, es que no sabemos nada de lo que nosotros llamamos los riesgos de cola, o sea, eventos extremos. Nosotros sabemos mucho del calentamiento promedio, modelos, hasta ahí llegan. Ahora, no sabemos qué pasaría si ahí tenemos 2 meses una temperatura exageradamente alta. Nadie lo sabe. Entonces acá estamos jugando con algo que ni siquiera el
el resultado es desconocido, es Tal incierto. cual. Nadie predijo la isla de plásticos en el medio del Pacífico, Claro. por ejemplo. No, no ¿Sí? sabemos cuál es el punto de quiebre. A los dos, muchísimas gracias por estar Bueno. acá para hablar de presente y de futuro. Seguramente los volveremos a llamar porque es sumamente interesante en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Senadores, hablar y trabajar sobre el futuro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gracias por la por venir. invitación. Nosotros vamos a hacer una pequeñísima pausa y vamos a hablar de Argentina y China. ¿Cómo es esa relación bilateral que es una alianza estratégica integral? ¿Y en qué le puede servir, en qué podemos aprovechar los argentinos esta guerra comercial que está teniendo el gigante asiático con Estados Unidos? Pequeñísima pausa y ya volvemos. En el año 2015, nuestro país sancionó una ley en busca de la prevención del suicidio. Sin embargo, todavía no se reglamentó. En este programa de Recinto Abierto vas a conocer más sobre este tema y también conocer los detalles sobre esta ley. Cuando alguien ha hecho un intento de autoeliminación, ese es el candidato más fuerte a hacer un reintento con éxito. Y me decían, es la edad, está buscando su identidad, ¿viste? Porque de golpe se empezó a identificar con un montón de cosas iconográficas que tenían que ver más con otra cosa, ¿viste? Claro. Con otros discursos, con otro que a mí me llamaban la atención, pero bueno, en esto de un adolescente que busca identificarse y demás, por ahí no lo asocias con que esté deprimido o esté cayendo en un aislamiento como hizo, porque realmente se aisló. El suicidio nunca es, digamos, puede ser que en el momento que ocurra haya un acto impulsivo en la decisión de ese momento, pero esa decisión viene sumándose en un proceso que ha tenido un tiempo de duración. Nuevo bloque de resumen parlamentario. Seguimos en vivo desde el recinto del Senado de la Nación y ahora vamos a presentar a nuestro nuevo invitado. Él es Gustavo Girado. Es director del posgrado de China Contemporánea de la Universidad de Lanús. Estoy como un poco trabada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Gracias muy bien. por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Participaste de una jornada que recién nos contás que van a ser 3, la semana pasada, donde te pudimos hacer una nota. Vamos a arrancar por las noticias, por la coyuntura. ¿Qué sucedió ayer con China en cuanto a que Argentina va a poder exportar harina de soja? Sí, bueno, después de muchos años de negociación y de que visitaran los funcionarios del Ministerio de Agroindustria de China a plantas en la Argentina para dar la autorización, se evaluó el hecho que no tiene antecedentes para nosotros. Los antecedentes datan de hace muchas décadas, y por lo cual le podríamos exportar harina de soja, que es, en todo caso, nuestro principal producto de exportación. Es decir, como generador de divisas, el complejo oleginoso es el más importante del país y en este momento, dentro de los productos de ese complejo, la harina de soja es uno de los más importantes. Y a China no le estábamos vendiendo. China está procurando proveedores alternativos, dado que tiene una situación muy complicada con Estados Unidos y justamente está afectando ese comercio bilateral
los productos que conforman la canasta clásica de exportaciones de Argentina. Entonces, acá tenemos un resultado. El hecho ¿Estados Unidos exportaba harina de soja a China? Sí, pero también soja, carne de pollo, carne de cerdo, biocombustible y todo lo que es el medio oeste norteamericano, que es básicamente lo que el voto central del presidente Donald Trump, digamos, donde está centrado su principal caudal de votos, su perfil político más fuerte se asienta allí. Entonces China, antes de afectar las compras desde Norteamérica, primero busca proveedores alternativos. Y de allí viene que se nos haya abierto el mercado del sorgo hace pocos años, recientemente la carne de cerdo, se amplió para otros cortes vacunos. Bueno, eso está directamente vinculado también al precio doméstico que pagamos aquí en Argentina, porque China se ha convertido en el principal destino de las ventas de Argentina de carne vacuna, ¿no es cierto? Digamos, ¿cuáles son los productos que más consume China de la Argentina y hacia dónde va encaminada esta relación bilateral? Bueno, a China le vendemos desde siempre, prácticamente desde mediados de los años 50, productos primarios que ellos utilizan no solo para consumo directo, sino también como insumo para procesar y hacer otros alimentos. En el caso de que le vendamos proteína en forma vegetal, esto es cualquier tipo de grano que sirva para alimento animal, ellos lo transforman en proteína animal al usarlo como alimento de los cerdos, básicamente, y de los pollos. Pero sucede que recientemente, y ahí viene el punto, tienen un problema muy serio de fiebre aftosa, se llama la fiebre africana, fiebre porcina africana, y tienen un tercio del stock porcino a punto, están sacrificando, porque están infectados, entonces están saliendo por proveedores alternativos. Y ahí aparece que se nos abre el mercado de carne porcina, cuyo principal proveedor era Estados Unidos de Norteamérica, con quien tienen un problema muy serio. Cada vez que digamos esto va a aparecer el tema. Es decir, que esta guerra comercial entre Estados Unidos y China abre oportunidades a Argentina. ¿Y le abre oportunidades siendo un aliado estratégico integral o ser un aliado estratégico integral no suma mucho? Sí, suma, pero no estoy seguro que sume en este aspecto puntual del que estamos hablando ahora. Porque creo que China, en un marco de una estrategia de despliegue transcontinental que tiene, a través de políticas que diseña con mucha anticipación, mucha planificación y donde pone muchos recursos, intenta desplegar su influencia sobre zonas de las que puede traer su insumo agroalimenticio y su insumo energético. Son las dos cosas que no tiene y de las que no le alcanza con lo que ella hace. La trae básicamente de África, del sudeste de Asia y de Sudamérica, más que de Latinoamérica, de Sudamérica. ¿Qué requiere de ellos? Bueno, a tener asociaciones estratégicas de largo plazo con socios confiables que le provean de calidad, productos de calidad. Argentina es uno de ellos, porque es una de las economías más complementarias de China. Todo lo que Argentina vende, China lo hace pero no le alcanza. Entonces China lo importa. De allí que cada movimiento a nivel internacional de China sobre estos productos para nosotros sea un fuerte sacudón, para bien o para mal. Cuando China acopia, los precios eventualmente después caen porque China tiene de sobra guardado. Es decir, primero se hizo de los hilos. Cuando no los tenía, el precio internacional era mucho más movido por las fuerzas del mercado, como suele decirse. Para nosotros es clave la relación con China, pero bueno, hay una cuestión de hegemonía internacional y ahí están como medio en disputa China, Rusia, Estados Unidos. Digamos, ¿cómo visualizás esto? Sí, estás muy acertada. Yo, de hecho, visualizo que la guerra comercial es la parte menos visible, o se dice la punta del iceberg, de algo mucho más importante y profundo, que es una disputa por espacio de hegemonía en donde realmente se cuecen las habas, diría la tribuna. Y eso es en los espacios de alta tecnología, que es donde está concentrado el conocimiento. El conocimiento es educación, es tareas ingenieriles previas, trabajo muerto, como decimos en economía, que se concentra en determinado tipo de productos. Y los productos que más tecnología concentran son los de alta tecnología y los que van a sindicar el futuro de las manufacturas. Estamos hablando de inteligencia artificial, 5G, Internet de las Cosas. Y es allí donde las cuestiones vinculadas a los mecanismos de defensa y de seguridad y de control del público se establecen, radican, yacen, se apoyan. Por eso, como esta tecnología se está desarrollando muy aceleradamente y China desarrolló empresas con apoyo estatal para que sean la vanguardia, los estandartes, los mascarones de proa de esta vanguardia tecnológica en esos segmentos, que son en los que Estados Unidos tenía el privilegio de ser el hegemón, por primera vez una economía desarrollada ve sus espacios de hegemonía disputados
por empresas que salen de una economía en vías de desarrollo. Okay. Y esto no tiene antecedente. Entonces tenemos a Tencent, Alibaba, Huawei, LZT y grandes empresas que están diseñando lo que se llama el patrón de las manufacturas. Eso, lo que está por detrás de los semiconductores, lo que está por detrás de donde se apoyan las tecnologías. ¿Eso va a hablar chino o va a hablar inglés en el futuro? Están decidiendo eso. Se están matando por eso. Si no me equivoco, nuestra balanza comercial está por debajo de los 7.000 millones de dólares con China. Imposible competir en lo comercial e imposible competir en lo tecnológico. Hace poco se realizó una comisión acá donde se hablaba que China tiene 90 millones de científicos. ¿Qué tiene que hacer Argentina? ¿O cómo nos podemos beneficiar? No voy a hablar de competir, no vamos a poder competir ni con Estados Unidos ni con China, pero ¿cómo podemos sacar beneficio de esto? Bueno, está bien tu pregunta porque primero esta discusión, este debate, no nos lo hemos dado a nivel local y tampoco lo hemos dado a nivel intrarregional. Es decir, el Mercosur no ha discutido nunca para sí qué es lo que quiere hacer con China y uno sospecha, sí, a priori, que si nos ponemos todos de acuerdo, quizás eventualmente en el menú de negociación podríamos llegar a obtener una ventaja mayor. Porque ellos necesitan lo que tenemos nosotros y nosotros carecemos de financiamiento, infraestructura y tecnología, que ellos lo tienen y de sobra. Entonces, yo pienso que hay muchos mecanismos a través de los cuales aprovechar esas instancias de negociación y justamente a partir de que existe una relación estratégica, integral y particular. Que no involucra todas cuestiones de comercio e inversiones, sino que involucran defensa, seguridad, intercambio científico y tecnológico, educativo, cultural. Esos espacios son muy amplios y está avanzando esa vinculación muy aceleradamente, y no solo con Argentina. Esto que pasa entre China y Argentina pasa entre China y muchas economías latinoamericanas. Y en algunas como Brasil, Perú, Chile mismo, con intensidad también. Es decir, China tiene mucho protagonismo. El punto es que Argentina tiene un estadio de desarrollo manufacturero medio, aunque nos vaya mal, que repite una historia genética que sigue teniendo ganas de ser un país industrial, legítimamente, porque lo supo ser. Entonces, esa historia juega cada vez que Argentina quiere tomar una decisión con China. Y si bien en lo que somos competitivos a nivel internacional son los productos primarios, obviamente es lo que podemos vender, es cierto que Argentina, si se vinculase, y esta es más absolutamente mi modesta opinión, si se vinculase a través de acuerdos muy específicos que incluyan transferencia tecnológica, que es lo que China hizo con las transnacionales cuando fueron a su territorio a radicarse, a partir del año 79, cuando fueron allí y que fueron por el mercado chino, China canjeó ese mercado a cambio del conocimiento. Y lo que Trump llama robo de tecnología, para los chinos es transferencia tecnológica. Esa transferencia legítimamente bien puede ser acordada en virtud de que vos tenés la soja, vos tenés el petróleo, vos tenés el agua natural, es decir, el agua dulce, vos tenés recursos que ellos quieren, vos tenés lo que quieren, vos lo tenés, te sobra. Ellos tienen lo que nosotros queremos. Así es. Para China somos, digamos, graneros del mundo y además recursos naturales. En el mapa mundial, ¿qué somos para China? Bueno, somos uno más dentro de Sudamérica y hay muy poca distinción para ellos a nivel político. Cuando hacen las bilaterales, la hacen entre CELAC y Mercosur, CELAC China. Ahora va a haber otra en octubre en la República Popular China en Beijing, la tercera. La primera fue en Beijing en el 2015, en enero, la segunda en marzo del 2017 en Santiago de Chile. Y esto, yo no estoy muy seguro que ellos distingan. En la necesidad distinguen, obviamente, pero cuando se trata de desarrollar mapas sobre el futuro global y que este es un espacio de hegemonía de Estados Unidos histórico, me parece que tienen mucho cuidado y el tratamiento es un poco más genérico. Es decir, no hay tanta distinción entre Uruguay y Argentina para el caso, y eventualmente Brasil y México pueden tener una bandera diferente, porque son verdaderos mercados en potencia muy poderosos y donde la influencia norteamericana es muy importante. En cambio, Argentina tiene una historia más disruptiva con Estados Unidos, compite, porque lo que vende Estados Unidos al mundo es lo mismo que vende Argentina. Digamos, nunca fue con Argentina una relación muy particular, y salvo en la Guerra Fría, cuando no había tanto canal de Panamá, digamos, estaba más en disputa, y los barcos pasaban por acá por el sur, tuviste una cierta importancia relativa a nivel subcontinental. Pero la verdad es que históricamente la relación con Estados Unidos ha sido más de tira y afloje, ¿no? Bueno, cambiando de gobierno, el gobierno anterior fue quien firmó la Alianza Estratégica Integral y este gobierno ha profundizado también su vínculo con China, no es que ha cortado. ¿Qué significan los
17.000, 18.000 millones de dólares en yuanes Sí. que tenemos en el Banco Central. Bueno, antes parece que no podían formar parte de las reservas del Banco Central, ahora parece que sí pueden formar parte de las reservas. Son un dinero que a partir de 2 o 3 acuerdos se fue ampliando paulatinamente. Argentina tiene a disposición nominados en yuan renminbi, es decir, en la moneda doméstica china, en la que ellos imprimen, la que acuñan. Y Argentina tiene la posibilidad de utilizarlos. Para utilizarlos tiene que pedir permiso y tiene que pagar una tasa de interés de mercado por ellos, que está acordada, es secreta. Así que esto no es un juego de carmelitas descalzas. Esto es algo que le sirve a Argentina en su posición de balance, en su hoja de balance del Banco Central, pero es un dinero que te han prestado. Te han prestado por un determinado tiempo mientras dura el memorándum. Y en realidad Argentina puede disponer de él, pero tiene que pagar un costo por hacerlo. Así que nada es gratuito, Nada es así gratuito. como el dinero que te da el Fondo Monetario, que tiene otro tipo de condicionalidades. Este caso estas no las tienen, pero tenemos compromisos muy serios de financiamiento con la República Popular China, de obras de infraestructura importantes, como las represas del sur patagónico, con garantías cruzadas. Es decir, uno no puede dejar de pagar algo de ello porque se cae lo de Belgrano Cargas. Y lo del swap no puede dejar de ser intervenido porque se cae lo del Fondo Monetario. Digo, esto no es gratis y no es menor. ¿Y con la conquista espacial qué va a pasar? Bueno, la verdad que habría que preguntarle a los Porque, chinos. no, porque bueno, estuve en Neuquén, Sí, en claro, la claro. gestión anterior, Sí. hicieron la base china. Para algunos una base militar, para Para. otros una base de observatorio Sí. del espacio profundo. Sí, voy a digamos. tratar de ser lo más objetivo posible. Tengo mi opinión al respecto, pero todo organismo público chino tiene militares en su conformación institucional en la parte de la conducción, porque la República Popular China es una república creada por el Partido Comunista Chino. 31 de octubre de 1949 nace la República Popular porque el presidente del Partido Comunista Chino lo decide. Y el preámbulo de la Constitución dice que el presidente tiene que ser un miembro del Partido Comunista. Entonces, el partido precede a la República. Caso ya diferente. Y allá, en todo caso, el problema sería que el partido sea cooptado por el Estado. Y no como estamos acostumbrados al discurso de las democracias liberales de Occidente, en donde... No hay república sin partido. Exactamente. Mm. Y allí la cosa viene al revés. Esa sociedad ha hecho una inversión en tecnología y avance tecnológico muy importante, y la carrera espacial está en el marco de su horizonte de desarrollo tecnológico. Hasta ahora Estados Unidos y la Unión Europea tienen hegemonía sobre eso, y la Unión Europea tiene establecida en Malargüe una base del mismo tenor de la que tienen los chinos ahora en desde hace Mendoza. muchos años, y yo no recuerdo que me hayan preguntado por ella. Pero sí me preguntan por la de China. Eso es por lo menos llamativo. La intervención de gente militar en eso sí es absolutamente sí, como en cualquier otro elemento fuera de su territorio, en donde los chinos tienen alguna participación con una empresa pública, la empresa de defensa, la que tiene que ver con la tecnología espacial. Estados Unidos y en Europa está llena de militares. Y en este caso el acuerdo incluye que el CONICET y las instituciones de investigación de Argentina lo utilicen un determinado porcentaje por día para ser aprovechada. China tuvo que decidir si lo hacía aquí en Argentina o en Chile, eligió Argentina, lo propuso, no obligó a nadie. Argentina aceptó en ese entonces, efectivamente, con el gobierno anterior, y lo ratifica. Ahora, a diferencia del anterior, aquí se permitió que en muy pocos kilómetros se estableciera una base de emergencia y de primeros auxilios del gobierno norteamericano. Digamos, que tiene por lo menos, hace un poco de ruido, digamos, en los hechos de la neutralidad de cómo está actuando el actual gobierno argentino. Pero en todo caso, es una base que acaba de comenzar a funcionar y se trata de complementar una equivalente que hay en exactamente la otra parte del planeta Tierra, porque China necesita monitorear sus viajes espaciales que pretende hacer con mucha intensidad a partir del año que viene, y la única manera de controlarlo en forma directa, como lo hace desde China, es desde un lugar opuesto en el mapa, y es justamente para observación del espacio celeste. Así se llama, de Observatorio del Espacio Celeste. Rusia y China se pelean por esa hegemonía de conquista del espacio, digamos. La verdad, no sé si se pelean tanto como se peleaban antes. Creo que las diferencias entre Putin y Xi Jinping se pusieron debajo de la alfombra, porque ahora, desde que la Unión Europea, post problema de Crimea de Rusia, de Putin, le cancelaron todas las cuentas en dólares que tenía Rusia en la Unión Europea, y le crearon tantos inconvenientes geopolíticos a Rusia en su zona de directa influencia,
el recuesto, digamos, el recostarse sobre los intereses chinos ha sido casi natural, porque China aparece desplegándose con su proyecto de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que son brutales obras de infraestructura sobre el mediano Cáucaso y sobre el occidente de su país, desplegándose, alcanzando el Cáucaso, y el Mar Negro y también, por supuesto. Entonces, las primeras acciones de trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas en el Mar Negro, por primera vez en la historia, entre fuerzas de Rusia y China. La semana pasada, entre fuerzas aéreas de Rusia y China en el Mar del Sur de China, donde China tiene un problema tremendo de soberanía y de disputa, justamente con una fuerte intervención norteamericana, incluso política, por sobre Filipinas, Vietnam, la isla de Taiwán, Japón y alguno que se me escapa por ahí. Pero la cosa es bien problemática. Yo no sé si se disputan tanto entre Putin y Xi Jinping, sino que en este momento hay una alianza estratégica muy poderosa. Gustavo, muchísimas gracias por estar en Resumen Parlamentario. Interesantísimo. Nos quedaron afuera muchísimos temas. Ahí Pablo mucho. No, pero seguramente te encontraremos en otra jornada aquí en el Senado y te los podremos preguntar. No, con mucho gusto. Y gracias a ustedes por invitarme. Gracias por venir. El lugar es un encanto y me encantó venir acá, en serio. Muchas gracias. No, a ustedes. Pequeña pausa y ya volvemos a estar sentado el senador Juan Carlos Marino acá en Resumen Parlamentario. En el año 2015, nuestro país sancionó una ley en busca de la prevención del suicidio. Sin embargo, todavía no se reglamentó. En este programa de Recinto Abierto vas a conocer más sobre este tema y también conocer los detalles sobre esta ley. Cuando alguien ha hecho un intento de autoeliminación, ese es el candidato más fuerte a hacer un reintento con éxito. Y me decían, es la edad, está buscando su identidad, ¿viste? Porque de golpe se empezó a identificar con un montón de cosas iconográficas que tenían que ver más con otra cosa, ¿viste? Claro. Con otros discursos, con otro que a mí me llamaban la atención, pero bueno, en esto de un adolescente que busca identificarse y demás, por ahí no lo asocias con que esté deprimido o esté cayendo en un aislamiento como hizo, porque realmente se aisló. El suicidio nunca es, puede ser que en el momento que ocurra haya un acto impulsivo en la decisión de ese momento, pero esa decisión viene sumándose en un proceso que ha tenido un tiempo de duración. Nuevo bloque de Resumen Parlamentario. Seguimos en vivo desde la Cámara de Senadores de la Nación. Y ahora con otro invitado más, estamos hablando del senador nacional Juan Carlos Marino. Gracias, senador, por venir al Resumen Parlamentario. Bueno, muchísimos temas, ¿no? Para hablar fundamentalmente porque, se le entregó a Magdalena Ruiz Guiñazú el premio Raúl Ricardo Alfonsín. Sí, bueno, gracias a ustedes. La verdad que sí, fue un evento lindo, un evento significativo, sentido. Cuando desde la biblioteca decidimos instaurar una distinción como es el Sarmiento en el Senado, dijimos nosotros tenemos que instaurar desde la Biblioteca del Congreso de la Nación, justamente conmemorando los 160 años de su fundación, algo que realmente cause un impacto importante.
Y bueno, se decidió el nombre del expresidente Raúl Alfonsín como senador de la Nación, la distinción senador Raúl Ricardo Alfonsín. Se va a entregar 2 veces al año, en lo sucesivo, digamos. Y bueno, había que definir quién era la primera persona que queríamos distinguir y pensamos en Magdalena Ruiz Guiñazú, no solo por su labor periodística, por su profesión, que creo que ha dedicado toda su vida a esto, creo que es un paradigma de la información en la Argentina, pero también lo queríamos hacer por su desempeño, por su constancia en la defensa de los derechos humanos. Integró la CONADEP a pedido de Raúl Alfonsín, pero como lo dije ese día cuando le entregamos la distinción, lo de Magdalena no es que comenzó en el 83 cuando Alfonsín firma el decreto del juicio de las juntas e instruye a la CONADEP a llevar adelante la recolección de toda la documental que estaba dispersa en el país, sino que en el año 84, cuando Ernesto Sábato le entrega en mano a Raúl Alfonsín el informe de la CONADEP, ahí no terminó el trabajo de Magdalena. Hizo de eso parte de su vida, digamos, y bueno, hasta el día de hoy es una persona que lucha incansablemente por los derechos humanos sin ningún tipo de bandería política, como realmente tiene que ser. Ahora vamos a compartir una nota de Magdalena Ruiz Guiñazú. Solamente quiero decir 2 cosas chiquitas de Alfonsín y de Magdalena. Alfonsín promete en la campaña no a la amnistía, y la primera ley de la democracia en el 83 es la que deja afuera el decreto de indulto que se habían hecho los militares. Y sobre Magdalena, algo que muy pocas personas saben es que la primera vez que ella fue a la ex-ESMA, acompañada de algunos detenidos desaparecidos, los torturadores y quienes llevaban a los desaparecidos estaban ahí todavía. En la ESMA ella fue a hacer un reconocimiento del lugar porque habían cambiado el lugar. Entonces, no solamente la CONADEP, ella ha sido como ha puesto su vida en peligro. Por supuesto. En esa época donde todavía se convivía con Porque eso los fue así, militares. es como el caso de Alfonsín. Asume el 10 de diciembre y paso seguido el primer decreto es justamente el juicio de las juntas militares. Exacto. Y una cosa es juzgar a los militares que estaban en actividad, no eran militares retirados, estaban al frente de las Fuerzas Armadas. Por eso tuvimos los episodios que tuvimos, como Semana Santa y todos los demás, que bueno, felizmente son varias páginas de la historia negra que quedaron en el pasado, ya tenemos democracia para siempre, gracias a este gran hombre que se llamó Raúl Alfonsín, ¿no? Que priorizó justamente las instituciones, priorizó la república, priorizó la democracia por sobre los intereses personales y de su propio partido, como tiene que ser. Y el juicio de las juntas. El juicio de las juntas, por supuesto. Es histórico, el juicio de las juntas mundialmente es la primera vez que se hacía. Y vuelvo a repetir, con los militares en actividad. Y en esto quiero hacer una salvedad. No todos los militares son malos, al contrario. Todos son militares descarriados que entendían que atribuirse el poder, robarse el poder, era conquistar el resto de lo que le faltaba conquistar de Argentina. Después quisieron disimularlo con el Mundial 78, pero bueno, felizmente las etapas negras también tienen principio y final, y el final creo que el broche de oro se lo puso Raúl Alfonsín cuando en su momento tiene que entregar antes el poder, que yo como radical por ahí decía, ¿cómo? No puede pasar esto. Después los años te van dando la razón a un presidente que más allá de presidente y de radical era un estadista y era un presidente de todos. Yo recuerdo cuando murió, que lo velamos acá, cuando vos veías las colas para ingresar aquí, veías jóvenes, viejos, mujeres, chicos, un silencio total. Y realmente el sentimiento de que se había ido una persona que había priorizado la democracia, que las instituciones siguieran funcionando, y convengamos que a los que hemos desempeñado cargos ejecutivos a nadie le gusta entregar el poder antes. Pero no todos tienen la lucidez y la grandeza que tuvo Raúl Alfonsín, porque si no se entregaba el poder, posiblemente se iba a escribir alguna página negra más, ¿no? Vamos a compartir con usted. Usted ¿Cómo no? estuvo al lado de ella, lo vivió al lado de ella, y esto es lo que nos decía Magdalena Ruiz Guiñazú después de haber sido condecorada de alguna manera con la mención senador Raúl Alfonsín. Es un enorme honor, me siento profundamente conmovida. Además, el doctor Alfonsín es una persona a quien yo admiré muchísimo y realmente
el hecho que este diploma lleve su nombre para mí es un motivo de orgullo y de emoción. La democracia tiene ese paso difícil y hermosísimo que significa poner la ley en movimiento, poner la ley en práctica. Así que realmente todo lo que se ha hecho en democracia para la legalidad, para la jurisprudencia, creo que merece el mayor de los apoyos. Haber vivido una dictadura y después pasar en democracia, esto realmente te marca tu vida y te das cuenta de lo que significa vivir en libertad, vivir en el respeto de la ley, vivir justamente de acuerdo a los cánones establecidos y no a la voluntad o el capricho de un dictador que por suerte fue pasajero en este caso. Ahí la teníamos a Magdalena. Impecable. Eso es un poco el resumen, ¿no? A veces no valoramos la democracia cuando la tenemos. Yo cuando el proceso militar era muy joven y quizás en el interior no se vivía de la misma manera que se vivió en los grandes centros urbanos como Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Córdoba. Pero bueno, a veces, esto es como todo, ¿no? A veces renegamos de las pequeñas cosas o nos hacemos grandes problemas de problemas que son menores y cuando se pierde la democracia, se pierden las instituciones y cuando alguien se arroga el poder, realmente hay una violación de la Constitución que es inadmisible, digamos. Y bueno, necesitábamos un Raúl Alfonsín. Yo lo conocí durante su presidencia y después, y en un momento, él siempre vivía ahí en Santa Fe y Riobamba, y bueno, en un momento yo lo voy a visitar con un amigo de acá de Buenos Aires y nos acompañó hasta abajo, después nos acompañó a 2 cuadras, un tipo que podía caminar en la calle como cualquier hijo de buen vecino. ¿Qué tal, doctor? Hola, presidente, ¿cómo le va? Algunos lo aplaudían. Eso no es habitual en los expresidentes argentinos, lo cual a mí que soy radical, bueno, me llena de orgullo. Cuando uno a veces ve las mediciones o las encuestas que se hacen de quiénes fueron los más honestos, hay 2, Arturo Illy y Raúl Alfonsín en los top 10, digamos. Así que, bueno. 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2. Sí, sí. Un hombre que también entendió que había que reformar la Constitución Nacional en el 94, ¿no? Sí, que ahí muchos lo insultamos a Alfonsín porque creíamos que era una reforma para lograr la reelección de Carlos Menem, y en verdad no, era una... Por eso con el tiempo los grandes estadistas, por eso todo el mundo habla de Alfonsín. Hoy todo el mundo está hablando de Alfonsín como el presidente, el de todos, el más grande, el mejor, el más honesto, el más democrático. Pero claro, necesitas primero morirte y después que pasen años para que te reconozcan. La verdad que hoy debo reconocer que yo cuando se hizo la reforma del 94 era como que no estaba convencido, era mucho más joven, uno de jóvenes más incendiario y de más viejo se va poniendo más bombero, ¿no? Pero bueno, la verdad que un grande, Alfonsín, un grande de verdad, ¿no? Todos los partidos políticos quieren tener el discurso de Alfonsín, se lo llevan para claro. sí. Eso sucede. Con Ilia también sucede eso, pero con Alfonsín es como bastante impactante. Y lo otro que sucede con Alfonsín es que se lo denomina el padre de la democracia. No le fue bien económicamente a su gobierno en el final, pero eso se lo perdona. No es que se lo sacrifica Alfonsín por eso. Alfonsín tuvo un gobierno muy difícil. Primero, el juicio a las juntas, lo que hablamos recién. Segundo, nuestros commodities, lo que en su momento valieron fortuna, en ese momento no valía nada, absolutamente nada, y lo digo como productor agropecuario. El barril de petróleo estaba a $14, después pasó a 17, las tasas internacionales eran las más caras del mundo. En toda la historia económica, el peor momento fue el del gobierno de Raúl Alfonsín. A eso agreguémosle los cataclismos que se iban produciendo en el país, inundaciones, sequías, que son cíclicos, no pasan en todos los gobiernos. Pero, a ver, también es bueno decirlo, porque yo sería un hipócrita si no lo digo, y no soy hipócrita. Acá hubo gente en la Argentina, como el señor Cavallo y otros tantos, que fueron al Fondo Monetario Internacional a decirle que no le prestaran más plata a la Argentina, porque querían que un gobierno se cayera. Por eso en la Argentina algunos son patriotas y otros no. Alfonsín va a quedar dentro del cuadro de los patriotas, no me cabe duda. Es un gobierno desde lo económico, difícil, complejo. Yo recuerdo el plan austral, fue un plan muy bueno. Después fueron a sabotearlo. Argentina, tierra de odios y amores, como la novela. Esto es así, muchachos. Los River Boca. Esto es así. Tenemos una grieta que nos hace mucho mal desde que somos país unitarios federales, peronistas y antiperonistas, radicales y antirradicales, demócratas y otros no, Boca o River. Y algún día tenemos que decir, che, ¿y la celeste y blanca para cuándo? ¿Cuándo nos calzamos la celeste y blanca?
Porque los países que lograron los objetivos en todo el mundo, lo lograron de esta manera. El pacto de la Moncloa, nosotros hacemos chistes de gallegos, somos geniales. Sí. Mientras tanto los gallegos tuvieron crisis, ¿qué hicieron? Se sentaron el Partido Socialista y el Partido Popular, el agua y el aceite. Dijeron, bueno, ¿quiénes están primero? Los españoles. Entonces, el pacto de la Moncloa significó 10 políticas de Estado que cualquiera de los dos que llegaban al poder eran intocables. Había que cumplirlas a rajatabla. Lo que se hizo con la concertación chilena. La concertación chilena estaba de la izquierda hasta la derecha. Por eso cuando vos pasás por la calle, a veces me preguntan los periodistas, Marín, ¿usted es un hombre de derecha o de izquierda? Yo siempre digo lo mismo, yo soy un hombre de sentido común y creo que hay que recuperar el sentido común. Pues si vos te parás acá afuera del Senado y pasan 10 personas y le preguntás quién quiere que lo gobierne, si alguien de derecha o alguien de izquierda, yo te aseguro que de esas 10, 9 te van a decir alguien que me solucione los problemas. ¿Cree que podremos terminar con esto de una vez, con esta grieta? Tenemos dos opciones. O terminamos con la grieta o naufragamos. Porque si a mí me dijeran que en algún lugar del mundo, con una grieta como la que tenemos en la Argentina, le fue bien, genial, copiémoslo. Pero lo que yo veo y lo que he leído y lo que he visto, donde hay grieta no hay futuro, muchachos. Pues vuelvo a repetir, la gente necesita que le solucionen los problemas. No que los políticos nos pongamos a tirarnos piedras a ver quién es el que más pega, porque en el medio está la sociedad. Y los políticos nos han elegido para que les solucionemos los problemas, no para que se los acrecentemos, para que se los magnifiquemos. No, esa es la función. Yo fui intendente muchos años y la verdad que era la función que más me gustaba, porque era un desafío todos los días. Vos tenías que levantarte y solucionar problemas, pagar proveedores, sueldos, hacer obras, atender a la gente. Ese es el desafío. Ese es el desafío. Es más, radical. Cuando asumí la intendencia puse una mujer que era gerenta de un banco que no venía del radicalismo y puse un encargado de personal que venía del peronismo. Porque sabía que eran buenas personas. Porque en verdad, yo mis amigos los tengo para el café, para el club, para juntarme a hablar de las cosas que hablan los amigos. Pero cuando uno llega a la función pública tiene que cumplir el mandato que le dio el pueblo, si no, no tiene sentido. Senador, consultarle porque, bueno, fue sobreseído de aquella denuncia de diciembre del año pasado. Bueno, ¿en qué estado está este tema y si va a haber alguna nueva novedad? Bueno, estas son las cosas de la política que hacen mucho mal, muchísimo mal. Ustedes no imaginan el daño que le causaron a mi familia, a mi equipo, a mis amigos. La verdad que me pasé desde diciembre hasta hace 10 días el peor de mis tiempos. Pero bueno, sentado en esa banca, cuando me denunciaron, que ni siquiera me había imputado el juez, en ese momento el juez Ariel Lijo, que estaba subrogando ese juzgado, yo me presenté acá, le pedí la palabra a la presidenta y dije, me pongo a disposición de la justicia, le pido a todos que si en algún momento el juez necesita desaforarme, que por favor no duden un segundo en levantar la mano para quitarme los fueros, porque la verdad no necesito protegerme de nada, porque primero creo en mi inocencia y segundo, creo que los que estamos sentados acá somos los primeros que tenemos que ponernos a disposición de la justicia si después queremos que el común de la gente también lo haga. Bueno, así sucedió y comenzó el trabajo del juez. En ningún momento me procesó, ni mucho menos, ni fue una indagatoria. Y bueno, después el juez Ariel Lijo hizo un paso al costado porque vino la jueza que fue elegida justamente para ocupar ese juzgado en forma definitiva, que es la jueza Eugenia Capochetti. Y bueno, la jueza falló en favor nuestro yo entiendo, por la insuficiencia y porque no había causa, porque no había elemento, porque eran insostenibles, digamos. Y bueno, lógicamente lo que presumíamos, la querella, la señora Claudia Gebel, por supuesto que pidió que se revise el juicio. Esto ya está en la sala 2, creo que la integra el juez Irurso, no me acuerdo quién más. Y bueno, esa sala va a determinar si ratifica el fallo de la jueza Capochetti o hace lugar a la impugnación. Pero bueno, yo estoy absolutamente tranquilo y haciendo lo que hice desde un primer momento, poniéndome a justicia. No entiendo otra manera, digamos. Después vendrá el tiempo cuando uno tiene que decir las cosas que tiene que decir y el mal que nos hicieron a todos por cosas que ya las voy a decir en su momento. Pero bueno, esto es así. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo está viviendo el actual momento político? ¿Va a haber sesión en la Cámara de Diputados, se supone, el jueves que viene?
en cuanto a la declaración de emergencia alimentaria. ¿Cómo, Sí, eso es lo que se está piensas? comentando, que va a haber sesión. Bueno, seguramente si eso pasa va a llegar aquí y habrá que tratarlo rápidamente. Sí creo que en este momento, que es un momento difícil, duro, que nadie quiere vivir, lo que tenemos que hacer, los que pertenecemos a la política, tanto el oficialismo como la oposición, tratar de encontrar los carriles, los mecanismos, para que la inflación no se nos dispare, para que el dólar se quede donde está, porque acá, a ver, si el dólar sube y la inflación sube, algunos dicen eso le va mal a Macri, le conviene a Alberto. No, no le conviene a nadie, muchachos. Alberto Fernández y Macri van a seguir viviendo, pase lo que pase, pero la sociedad cada vez va a estar peor. Y lo que también sé es que después que pase el 27 de octubre, no sé si habrá segunda vuelta o no, si hay segunda vuelta será después, quien gane la elección rápidamente tiene que convocar a todos, ¿m? Y volvemos a lo mismo. Calcémonos la celeste y blanca porque me parece que no hay mucho margen para intentar imponer personalismos por sobre los problemas, ¿no? ¿Qué otros temas, senador, se encuentran en danza, digamos, en cuanto a la agenda parlamentaria de haber una próxima sesión antes de las elecciones de octubre? No, hay muchos, hay nombramientos de jueces, hay ascensos de militares, hay un sinnúmero de proyectos que ya tienen dictamen de comisión, pero lógicamente estamos en un proceso electoral y todos sabemos que en este recinto y en el recinto que está acá cerca, cuando hay procesos electorales tiene que haber grandes acuerdos para que se traten los proyectos que muchos de nosotros queremos tratar. Pero bueno, lo fundamental ahora es ver cómo atravesamos este tiempo de acá al 27 de octubre, que es la elección, y vuelvo a repetir, si hay balotaje, hasta el balotaje, y hasta el 10 de diciembre, que jurará nuevamente Mauricio Macri como presidente o Alberto Fernández. Sea quien fuere, acá lo que hay que hacer es ponerse el overol, sacarse los personalismos, despojarse un poquito de las camisetas partidarias, que no digo que haya que colgarlas, hay que tenerla puesta, pero por encima de esa me parece que hay que calzarse la celeste y blanca. Pregunta técnica. Sí, claro. ¿Cree que se tiene que revisar el tiempo entre las PASO y las elecciones generales para que no ocurra quizás lo que está ocurriendo ahora? Es posible. Creo que hay que hacer una revisión de varias cosas. Argentina necesita rápidamente una reforma fiscal, necesita una reforma laboral, y cuando hablo de reforma laboral quiero ser muy claro. Nosotros tenemos que ser competitivos en el mundo, si no, no lo vamos a lograr. Pero esa reforma laboral no tiene que implicar pérdida de derechos de los trabajadores y tampoco de la patronal. Tiene que haber un equilibrio, como lo hay en otros países. Porque nosotros lo que no entendemos, cuando hablamos de reforma laboral, decimos o va en contra de los trabajadores, o va en contra de los empresarios, o va a favor del gobierno. No, tenemos que armar algo entre todos que les sirva a todos, como hacen en otros países. Porque vamos a otros países y decimos, qué bien, qué estándar de vida, qué bien vive el trabajador, con leyes que nosotros deberíamos imitar. Vuelvo a repetir, donde el trabajador tenga derechos y obligaciones, como ocurre en los otros países, donde la patronal también tenga que aportar lo suyo y donde el Estado, que somos todos, también tenga que establecer las reglas para poder tener una armonía permanente entre el empresariado y el trabajador, porque es la manera de que Argentina, un país próspero por naturaleza, yo te digo que cada vez que recorres el mundo, decís, Argentina hay una sola. Si la gerenciara otro, Argentina seríamos otra que Finlandia, estaríamos más arriba. Pero bueno, depende de nosotros. Traspaso de mando es un tema que ya queda fuera prácticamente. Vamos a ver, espero que no. Senador, muchísimas gracias por estar en el resumen parlamentario. No, es un gusto. Gracias por venir. Por favor. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene. Muchísimas gracias, Lau. Gracias, Mariano. Nos encontramos como siempre miércoles al mediodía.